Bien, continuando con nuestra aventura. Bien, nos quedamos en otra parte aquí para ver el estado del JFET. En este caso aquí lo más importante, como siempre, indicarles, es primero, en las gráficas para hacer gráficos de un JFET, de su funcionamiento, generalmente tenemos esto, en el eje Y, la corriente de drenaje y en el eje X la corriente de gate source. Ya. En este caso ya entendimos por qué nos sale una gráfica ¿no? En menos VGS. Ya les expliqué por qué. Y por qué en este caso, para polarización fija, la gráfica fija que vamos a tener es una línea recta, o sea, es un recto. ¿Por qué? Porque VGS depende de la fuente que esté conectada a compuerta. Y como está en compuerta, claramente lo que vamos a tener es un valor constante, porque es una constante. Bien. También tenemos lo que es una región ómnica. En este caso, esta es otra parte, es lo que representa ese gráfico. Ejemplo, nosotros cuando aplicamos un determinado voltaje, o sea, una determinada, se va a decir, bueno, entre comillas, si es un voltaje, en este caso, cuando estamos en esta corriente I de Q, en esa gráfica de aquí, es como que vamos a empezar a tener un incremento de voltaje y corriente linealmente hasta que esté en saturación, o sea un valor constante de corriente. ¿Bien? Y como este es un valor constante, acá no se recomienda trabajar. ¿Por qué? En esta parte, ¿por qué? Porque para el transistor, a ver, y también eso pasa con los MOSFET. Bien, esto es así. A ver, para el transistor, esto acá. Este es el voltaje VGS. Ah, que me he equivocado. Este es VDS. Bien, ya. ¿Qué es esto? Este es el voltaje que hay aquí, en VDS. Imaginemos que tenemos aquí conectado una fuente, una VDD, ya, no importa, ya esta es una RD. No, ese es el voltaje a la resistencia de este terminal de drenaje. Bien. Acá, nosotros no podemos trabajar en esta región de aquí. ¿Por qué? Porque si trabajamos en esta región de saturación, lo que vamos a obtener es un valor VDS mucho más grande, o sea, mucho más grande. Y esto de aquí, que es la carga, por ejemplo, imagínate que es una lámpara que necesita 3 voltios. Y acá tienes una fuente que te da 5 voltios. Bien. Si el VDS es muy grande, o sea, se va incrementando, este voltaje que hay en estos dos terminales puede ser de 2 voltios, o si es muy grande esto, si es que estamos en saturación, puede incluso llegar a ser 4 voltios. ¿Y qué voy a obtener con eso? Lo que voy a obtener con eso prácticamente es que esa lámpara no va a funcionar, o sea, no va a tener la suficiente, el voltaje no va a tener el suficiente voltaje, etcétera, para que pueda trabajar. Sería un mejor ejemplo si lo cambias por un motor, ¿vale? Si queremos ser más precisos. Ahora, entonces, ¿dónde es recomendable trabajar? Es recomendable trabajar en esta curva, en esta parte de acá, en esta línea. Es lo más recomendable. Y para eso tenemos este punto, que el VGS tiene que ser menos VP. Tenemos el valor del voltaje pico. Bien. Ahora, si nos damos cuenta acá en este ejemplo, el VP es 8 voltios, ¿vale? Y el VGS, ¿qué es? El VGS es 6 voltios. VGS menos P es menos 6 voltios. Tenemos el VGS, es menos 2. Menos 2 menos 8 voltios sería 6 voltios. Y en ese caso lo que estamos entendiendo es que esta es la región de saturación para este caso. Entonces podemos trabajar en este rango. Entonces, como ya tenemos este punto de acá, vamos a pasar a lo siguiente. A la segunda configuración. Configuración de autopolarización. En este caso tenemos este modelo de transistor, este modelo de configuración con el transistor. Tenemos ahora sí esto. Esto es lo que varía. Esto. Tenemos una carga en el terminal de source. Entonces, cuando nosotros queramos hacer comparar el voltaje que hay en gate, o sea aquí, el VG, en este caso acá VG que sería igual. Sería igual a RG, en este caso. O también, o sea, el voltaje de resistencia RG. O podría ser igual
el voltaje que hay en VGS más el voltaje de RS. Y ahora, ¿cuál es lo importante acá? Bien, eso es lo importante. Ahora, una variación muy importante. Aquí, ¿cuál es la variable de control? Aquí el voltaje o el voltaje de control de la compuerta está determinado por el voltaje de la resistencia RS. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos teniendo un source, ¿cómo se dice? Teniendo lo que es una fuente aquí. No. Entonces, empecemos con esto. Como asumimos que la corriente de compuerta es cero, entonces podríamos hacer esto. Si aplicamos el voltaje para saber voltaje en VG, sería, como les dije, VGS más el voltaje de la resistencia en source. O también podría ser VG igual al voltaje en la resistencia en compuerta. Y entonces tenemos un mismo valor que podemos comparar. Pero recuerden que dijimos el voltaje en voltaje RG que es igual, o sea, el voltaje, digo, la corriente de compuerta es igual a cero. Entonces, ¿esto qué es? Cero. VG es cero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si igualamos este término con este, lo que vamos a obtener es esto. Esto. 0 es igual a VGS más VRS. Y si lo despejamos, tendríamos esto. Que VGS es igual a menos RS por IDS. Y recordemos esto, lo que dijimos. Y lo que les dije que aplica para todo. Si corriente de compuerta es cero, entonces la corriente que hay en drenaje va a ser igual a la corriente que hay en source. ¿Vale? Entonces este término aplica. Y como esto es ID, entonces ya tenemos la relación entre VGS y la corriente ID otra vez. Ahora, si sustituimos esta ecuación en la ecuación de Shortlight, podríamos obtener esto. Y acá es cuando les digo, y les dije antes, que vamos a obtener dos posibles respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación cuadrática con una incógnita ID aquí y acá, en esta parte. Entonces, si queremos resolver esta ecuación, nos daremos cuenta que la corriente de drenaje va a tomar dos valores, como les digo. Bien, ahora vayamos con este punto. ¿Se acuerdan cómo graficamos lo que es la zona de trabajo, etcétera? Bien, era en eje Y la corriente de drenaje y en eje X su eje C. En este caso, para ser muy precisos, primero lo primero tenemos que indicar cuál es la IDDS y el VP. Este es el VP medio, y este es IDS de 4. Bien. Si nos ponemos a pensar acá, piensen un ratito. Lo que yo entiendo acá es que, ejemplo, ya esto lo voy a copiar acá ya. VGS. VGS es igual a RD por IS, que es ID, ¿no? Lo mismo. Menos, perdón. Bien, asumamos primero que la corriente I es 0. Entonces, VGS es 0. Entonces, VGS es 0, ¿no? Vamos a utilizar esta ecuación. Si primero decimos que la corriente ID es 0, entonces VGS es 0. Ahora, imaginemos que la corriente es 1. Si la corriente es 1, perdón, es un miliamperio, entre comillas. Y no sé, si la corriente es 1, ¿cuánto va a ser VGS? Si es un miliamperio. Imagínense que, no sé, la resistencia es de 1K. ¿Cuánto sería el voltaje? Un voltio. Entonces acá tienes. Pero como es en negativo es menos un voltio. Ok, perdón, ¿qué estoy haciendo? Está bien, es menos un voltio. Sino que acá en la gráfica está vacío. Imagínense que la resistencia sigue siendo un K y ahora ID es 2 miliamperios. ¿Cuánto sería? Kilo con milis y al nulo en que tienes voltaje de menos 2 voltios, ¿no? Entonces acá tenemos otra vez. Menos 2 voltios. Y acá tendríamos 2 miliamperios. Y si se fijan bien, si trazamos y conectamos los puntos, aquí y acá, vamos a obtener nuestra recta que vamos a formar ya no va a ser vertical, sino va a ser esta que ven acá. Y eso es la diferencia con polarización fija. ¿Por qué?
Por eso, perdón, es en esta red, este es el red. Bien, por eso hay una similitud. Imagínense que la resistencia de 1K baja a 0.5K. Bien, ahora empezamos otra vez. Si tenemos un miliamperio, kilo con mil y se van, ¿cuánto de voltaje tendríamos? 0.5 voltios. Entonces, para un miliamperio tendríamos 0.5 voltios. Ahora, imagínense 0,5K para 2 miliamperios. ¿Cuánto tendríamos? Entonces 0.5. Sería un voltio. Entonces tendríamos aquí, en este punto. Si nos damos cuenta, la curva va a ir incrementando. Entonces, ¿qué podemos decir también? Podríamos decir fácilmente que la recta va a tener una relación clara con la resistencia que tengamos. Si nosotros tenemos una resistencia muy alta, ¿bien? Digo, una resistencia muy baja, vamos a tener un mucho mayor paso de corriente. Uno, ya. Y dos. El punto de trabajo, o sea, el VGSQ va a ser mucho menor, o sea, va a ser más y más cercano a cero. Entonces es un tema que debemos considerar. ¿Vale? Bien, ahora como ya tenemos en claro bien este tema, vamos a pasar a lo siguiente. Como no tenemos una fuente de voltaje en la parte de G, entonces asumimos esto. Claro. Bueno, acá está explicado, ¿no? Acá les estoy indicando paso a paso. Cuando I de 0, el VG es 0, ¿no? Y estamos en el punto acá inicia. Y cuando vamos incrementando valores como les he mostrado antes, vamos a llegar a tener esta recta de aquí. Entonces ya entienden por cuál es la diferencia entre configuración de autopolarización con una configuración de polarización fija. Fíjese bien cómo son las gráficas, o sea, es decir, cómo son las rectas. Ahora, vayamos con un ejemplo. Para el ejemplo, vamos a poner este caso. Bien. Les voy a poner con un resaltador, ¿ya? Tenemos una fuente que está alimentando todo el circuito de 20 voltios. Tenemos una resistencia de 1 megaohmio y una resistencia de 1 kiloohmio en la zona de source, 3,3 kiloohmios en la zona de drenaje. Ahora, tenemos una IDDS, o sea, una corriente de drenaje máxima de 8 miliamperios y un voltaje pico de menos 6 voltios. O sea, es un voltaje GS máximo, el voltaje GS máximo que vamos a poder tener. Ahora, si tenemos que hallar, VGSQ, IDQ, VDS, VS, VG, VD. Primero empecemos con VGSQ. ¿Qué es lo primero que podemos hacer aquí? Podemos hacer una similitud. ¿Se acuerdan que dijimos que VG, un análisis? Bien, ¿qué datos tenemos acá ya? Para iniciar con eso. Sabemos que IG es igual a 0, entonces ID es igual a IS. Si nosotros, como sabemos eso, podríamos decir bien, podría ser acá Kirchhoff, y podría decir que 20 voltios es igual a voltaje de 3,3K más el voltaje DS más voltaje de 1K de la resistencia. Esto y esto van a tener una constante de sus resistencias y un valor de corriente que va a ser la misma, ID. Pero esa es una incógnita. Pero acá tenemos otra incógnita que es VDS. Entonces ese no sería el camino adecuado, ¿no? Bien. Entonces vayamos por el otro camino. ¿Bien? No hay que complicarse, ¿ven? O sea, no es tan complicado. Si entiendes bien lo que o sea, una cosa es resolver el ejercicio, pero otra cosa es entender, ¿no? ¿Qué significa esto? Bien, en este caso, continuando con este asunto, vamos a ir por lo siguiente. Ya. Entonces, este camino de aquí no va. Vamos por el siguiente camino. Acá. Aplicamos la medición con el multímetro en el voltaje en el terminal VG. VG, ¿a qué es igual? En esta parte, es igual a un valor de resistencia por la corriente de compuerta. Pero como estamos hablando de la corriente de compuerta, ¿cuánto es? 0. Entonces VG es igual a 0. Pero igual, VG en el otro lado puede ser igual a VGS más voltaje de la resistencia S. Y si, como acá, miren, aquí, y si pasa eso, como aquí tenemos esto, aquí, este punto lo pasamos y vamos a tener esta igualdad. Y como ya tenemos esta igualdad, ya podemos hallar un valor. Ya es más fácil en este caso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a tener VGSQ despejado de esta forma. De ahí y recuerden,
que tenemos una fórmula muy usada en estos temas de polarización del FET. ¿Y cuál es? La ecuación de Shockley. En este caso, como ya tenemos VGSQ, podemos reemplazar esto acá en IDQ igual a IDDS multiplicado por 1 menos VGSQ entre VP, todo elevado al cuadrado. Si reemplazamos los valores, IDDS ya nos lo da el problema. VGS, acá lo tenemos, que sería menos 1K por ID. Aquí está, entre VP. El VP es un valor de entrada, y bien, ya tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Porque tenemos una incógnita y con un exponente. Y como les dije, lo más importante acá, como es una ecuación cuadrática como tal, vamos a tener dos posibles respuestas. En este caso, si realizamos este cálculo, vamos a obtener esto. Puedes hacerlo analíticamente o con tu calculadora, depende de lo que tú quieras. El video no se va a centrar en hacer el análisis matemático para llegar a este punto, porque no es el caso. Bien, ahora, acá, continuando. Tenemos IDQ y IDQ. Tenemos dos valores posibles, de 2,6 miliamperios y de 13,9 miliamperios. ¿Cuál valor podríamos escoger? Tenemos que considerar primeramente una condición. ¿Se acuerdan que les dije que el límite superior que nos dan siempre es el voltaje? Este VP en sí es menos VGS máximo. Bien, esa IDS es la ID máxima. Como son límites y estamos hallando la corriente IDQ, entonces IDQ claramente tiene que ser menor a IDS, ¿no? SS. Esa es una condición. Bien, entonces evaluemos. Mi IDS que yo he visto es de 8 miliamperios. ¿Vale? Acá está, 8 miliamperios. Si lo evaluamos, vamos a ver que automáticamente ese término de acá muere. Este no se aplica. Pero el primero sí, ¿por qué? Porque el primero es menor que este, como decir, límite superior. Bien, pero es el límite superior entre 2, no es esto. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a tocar un caso en el que vamos a tener, como decirlo, un valor de corriente que es literalmente, o sea, cumplen esta condición de que IDQ es menor a IDS, pero lo que te da un ser acertado es esto, IDS entre 2. Esta es la condición. Esta es la condición que debe cumplir. Y bien, de los dos, este cumple. Como ya tenemos la corriente IDQ, podríamos reemplazar esa IDQ en VGSQ y ya tener el valor, ¿no? Solamente es una multiplicación simple. Y acá está. VGSQ, ¿cuánto era acá? Era menos 1K por ID, que esa ID es IDQ. Ahora, como tenemos IDQ, reemplazamos en la ecuación 0, acá está. Tenemos este valor. Check, listo, ya está resuelto. Ahora vayamos con lo siguiente. Como ya tenemos VGS y IDQ, ahora vayamos a esto, a VDS. ¿Cómo llamamos VDS? ¿Se acuerdan que les dijimos al principio que el primer camino por optar aquí podía ser el correcto, pero nos dimos cuenta que teníamos dos incógnitas? Pues adivinen que acabamos de encontrar una de esas incógnitas, entonces la ecuación ya es resolvible en este caso. Y lo vemos acá. Aplicamos Kirchhoff, sería 20 más el voltaje de 3,3K más VDS. Recuerden que como es un elemento pasivo es de más menos, por convención. Y bien, entonces acá todos estos voltajes se van a sumar. Voltaje de 3,3K, de 1K y de VDS también se van a sumar y van a ser igualados a ¿cuánto? A 20 voltios. ¿Por qué? Porque esto es una representación de una fuente. ¿Bien? Ahora, continuamos con esto. Sería 20 igual al voltaje de 3,3K por VDS por 1K. Bien. Acá tendríamos un reemplazo, la corriente de drenaje, que es U de Q, y S es lo mismo que este, ya lo tenemos como tal. Entonces la única incógnita que sería VDS. Si hacemos todos los cálculos, y esta es parte matemática, pueden ir leyendo 20 voltios igual a 3,3K por ID, despejamos ID, tendríamos esto, y bien. Lo que obtendríamos sería VDS. Lo que vemos aquí es que VDS es de 8,886 voltios. ¿Es un valor aceptable? No, pero es el valor que nos sale. Y no debería ser así porque miren, para una fuente de 20 voltios,
VDS, VDS está ocupando mucho valor. ¿Podríamos evaluarlo? Sí. ¿Y cómo? Bien. La potencia, en este caso, sería este voltaje, que sería 8 como el voltaje VDS, por la corriente ID. Tenemos que ver el tema de gráficas. Cuando tú buscas en las fichas técnicas, vamos a obtener un trabajo, o sea, las gráficas de trabajo de estos transistores dependen también mucho de lo que es la temperatura. ¿Bien? Si estamos por encima de la temperatura, vamos a estar saliéndonos de nuestro rango, del rango que nos indican las fichas técnicas. Hay que considerar mucho eso. Y también que dañamos todo lo que es el circuito. O sea, es más... No lo estamos tratando bien, entre comillas. Y bien, como ya tenemos VDS, ya podemos hallar VS, VG, VD, ¿no? El VS, el VG ya lo hemos hallado al principio. ¿Se acuerdan? El VG aquí, el terminal. El terminal de mi multímetro. ¿Cuánto era esto? Era 1 mega ohmio por IG. IG, ¿cuánto es? 0, 0. Entonces VGS, ¿cuánto es? 0. Ya está ya. VS sería el voltaje que hay en la resistencia S. Y voltaje que es igual a corriente por resistencia. ¿Y a cuánto es igual? La resistencia es igual a 1K. Digo, sí, ya. ¿Y cuánto es la corriente? Es ID. Entonces simplemente tenemos que multiplicar 1K por la corriente IDQ. Y ya, lo tendríamos. Y para voltaje en drenaje, sería de aquí y de mi multímetro jalo tu cable para acá. Entonces sería el voltaje VDS más el voltaje de la resistencia S. ¿No? No es nada complicado. No es complicado, entonces ya tendríamos esto. Y acá está resuelto. ¿Bien? VDS es VG. ¿No? Sería 2,59 voltios. Ahora, el VG es igual a 0. ¿A cuánto es igual VD? VD, como les dije, es igual a VDS más VS. Entonces 11,45 voltios. ¿Bien? Y ahora graficamos de manera sencilla y sin problemas. Y lo que vamos a obtener es esto. Que nuestro punto Q va a estar exactamente aquí. En medio. Lo podemos graficar si queremos, sí. Pero ¿sabes qué? Hay un problema. Bueno, no es un problema. Es que eso va a depender de cómo quieras que trabaje tu transistor. En este caso podemos entender que como tenemos una relación lineal entre lo que es ¿dónde estás? Aquí estás. Ya. Entonces, como tenemos esto, ¿se acuerdan que aquí en este eje era VDS y este ID, ¿no? Sigue siendo ID. Ya, imaginemos que estamos con un VGS de 0 voltios. Bien, si estamos a 0, en este caso, si estamos a 0, ¿ya? Podríamos buscar la ecuación aquí. A ver, ¿en dónde está? Si VGS es igual a 0, busquemos el nodo. Quiero buscar el nodo de VD. Acá. Nosotros dijimos que VDS es igual a 8,86 voltios. Para un VGS de cuánto? De menos 2,59 voltios. Para este punto tenemos 2,59 voltios. Si lo graficamos aquí, ¿no? Tendríamos aquí una gráfica, ¿vale? Esto es para un VGS de 2,59 voltios. Menos 2, perdón. Ahora, acá antes, en el problema anterior, les definí esto. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo puse acá? No lo puse. Ah, no, sí, aquí está. Ya. Este punto. La máxima curva que vamos a obtener es esta de aquí siempre. Y esta curva, este punto, va a ser siempre el VP. O sea, el voltaje que es apagado. O sea, cuando está apagado. O sea, literalmente en ese punto, el VP es lo mismo que casi la fuente. ¿Bien? Y en ese caso, vamos a empezar con esto. VGS menos VP es igual a este punto. ¿Bien? Lo vamos a evaluar ahí. ¿Vale? No se hagan problemas. Volvamos al ejercicio. Aquí. VP es menos 6,6 voltios. Esto lo voy a anotar acá. Oh, no, casa, perdón. Bien. Anotemos. Imaginemos, perdón, que VGS es igual a 0.
Si VGS es igual a 0 y DSS va a ser igual a este valor. Bueno, si no, esto no suele ser una curva. Esto lo voy a borrar. Esto realmente es... Empecemos con esto, ¿vale? Es lineal. Bien. Perdón. Y acá tenemos esto. Y de aquí a acá que tenemos VP, ¿no? Como les dije. Y en este caso, VDS, este es menos 6 voltios. Miren, es VGSQ menos VP. Menos 2,6 voltios, ¿ya? Menos 6 voltios. ¿Cuánto da? 3,4 voltios. Ahora, este voltaje de aquí, acá se va a referir a este voltaje de acá, VDS. O sea, específicamente a este punto. Si este 3.4 va a ser por acá. Bien. Perdón. ¿Y qué me quieres decir con eso? Bien, lo que te quiero decir con eso, primeramente y de manera importante, es que esta es la región, bien, en la que vas a poder utilizar a tu transistor como una fuente de corriente, en este caso. ¿Bien? Y en la parte de aquí, en esta pendiente, vamos a tener que ver una cosa. Como es una pendiente, estamos teniendo, es un comportamiento lineal entre la corriente de drenaje con VDS. Y si te darás cuenta, eso nos puede indicar qué componente pasivo se comporta como linealmente, una resistencia. ¿Y la resistencia qué va a depender? La resistencia en este caso va a depender del voltaje que apliquemos. ¿Por qué? Porque si yo le pongo ejemplo, miren, imagínense que obtengo este punto de acá, aunque ya les expliqué, imaginen que obtengo este punto de aquí. Aquí el VD va a ser acá, más o menos. Como tenemos, acá sería un valor de menos 2, por ahí, más o menos. Entonces tendríamos un voltaje en este punto. Si nos damos cuenta, como decirlo, la fuente de corriente, o sea, el rango de saturación va a ser mucho menor y va a acercarse hasta este punto. Este punto es el máximo, ¿no? O sea, en este punto, lo que literalmente estoy diciendo yo es que el compuerta no va, acá no va a haber nada en compuerta, va a ser completamente abierto. Entonces vamos a tener como decirlo, lo que vamos a obtener claramente ahí es un voltaje GTS casi igual o muy cercano a lo que es al VDD. Y bien, ya tenemos esta parte. Ya hemos visto cómo es el tema de... Uy, no se me borra. Ya está acá. Ya. Bien, hasta aquí sería el video de hoy. Bien. Este video recuerden, está enfocado a la parte de JFET, la configuración de autopolarización. La próxima video que voy a subir es la configuración mediante divisor de voltaje y aquí va a terminar ese tema de JFET, modo de polarización. Bien, se darán cuenta, todos los ejercicios van a ser muy parecidos. O sea, todos los ejercicios de ese tipo que buscas en libros, en exámenes, van a presentarte estas tres configuraciones, básicamente. Y si te piden graficar, ya sabes más o menos cuál va a ser tu gráfica, ¿no? O sea, ya intuyes cuando veas qué tipo de configuración es, vas a decir, ok, mi gráfica va a tener que ser una pendiente o una recta. Y bien, eso sería todo hasta ahora. Espero que les haya gustado y suscríbanse, activen esta cosa llamada campana, o lo como sea. Y bien, hasta luego.